Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí, desde el Santuario Nacional de la Misericordia en Stafford, en Massachusetts, quiero compartir con ustedes una reflexión en este congreso que se está celebrando, el 11º Congreso de la Misericordia en San Antonio, Texas, organizado cada año por la radio Virgen de Guadalupe Radio. Y este año ellos quisieron que nosotros digamos algunas palabras sobre la misericordia en el contexto que estamos viviendo. El mundo cambia, pero tu misericordia es eterna. El mundo cambia, el mundo cambió, seguirá cambiando y esta pandemia pasará, como tantas pandemias en el mundo, pero indudablemente que nos afecta, indudablemente que nosotros escuchamos, vemos y sentimos lo que la gente hoy está viviendo. Hay millones de personas que han perdido su trabajo, cantidad innumerable que están enfermas o contagiados, gente que no se pudo comunicar con su familia o presencialmente celebrar, encontrarse, el dolor de haber perdido a tantos seres queridos y no haber dicho una palabra de consuelo, una despedida, un cariño, un gesto de presencia física. La realidad es bastante abrumadora, es una realidad que nos compromete porque el dolor es generalizado en muchas familias, en muchas comunidades. Se han perdido muchos abuelos, sacerdotes, religiosas, personas inclusive jóvenes, como ustedes saben. Y ante todo este panorama que ya tenemos tanto tiempo, meses, que estamos viviendo, nosotros tenemos que seguir pensando, rezando, haciendo lo posible para vivir en gracia y responder desde nuestros lugares a esta realidad crítica, desafiante, como es una pandemia que ha tomado prácticamente todos los países del mundo. Entonces, hay muchas situaciones que nos puedan generar desánimo, desaliento, desconsuelo, preocupación, incertidumbre, ansiedad. Porque es natural, no estamos fuera del mundo, no somos del mundo los cristianos, pero estamos en este mundo. Y uno tiene que saber lo que está sucediendo en un contexto más cercano, en un círculo cercano, pero también más abarcativo y hasta mundial. Entonces nos interpela esta realidad y tenemos que dar una respuesta, tenemos que pensar juntos y rezar con el corazón qué es lo que nos está diciendo esta realidad, ¿no? Y hay muchos mensajes y hay muchas respuestas ante tanta diversidad y tanta amplitud. Una de las áreas que está tocando específicamente muy de cerca toda esta pandemia, evidentemente es el área de la salud, el área de los profesionales de la salud. Tanto los enfermeros, los técnicos, la gente que trabaja, el personal que trabaja en un hospital, en una clínica, evidentemente y obviamente todos los médicos en distintas áreas, y algunos más focalizados en los problemas de salud. Hay muchas aristas y consideraciones que hay que tener en este tiempo. Entonces, tenemos que tener esa mirada panorámica y al mismo tiempo cercana ante cada persona, ante cada realidad. Porque de eso se trata también el camino de la misericordia, tener esa simpatía, esa cercanía, esa manera de compadecerse característica nuestra ante lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno observa, lo que una persona o un grupo o una familia está viviendo.
Entonces la misericordia puede recorrer todo este ámbito de una manera extraordinaria. Y esa es la respuesta que tenemos que dar, una respuesta de misericordia, para que otros sean consolados a nivel humano, emocional y sobre todo a nivel espiritual. Y sabemos que una de las obras de misericordia justamente es consolar al triste, acompañar, sostener, estar ahí de alguna manera, a través de un mensaje, a través de una carta, a través de una llamada telefónica, a través de otra persona, a través de un gesto, de distintas maneras. Acuérdense que Juan Pablo II decía que tenemos que ser creativos en la caridad, creativos en la caridad. Hay alguien que está en una necesidad, ¿cómo puedo de alguna manera asistirlo, socorrerlo, guiarlo, orientarlo, amarlo, cuidándolo, enseñándole, aconsejándole? Eso es ser cristiano, ¿no? Y indudablemente que todo esto también nos llama, lo que la Iglesia habló muchas veces, a la solidaridad. Ser solidarios como comunidad, ser solidarios como grupo, movimiento, ser solidario a través de las instituciones de la Iglesia, ser solidarios a través de realidades que puedan dar una respuesta específica a aquellos que hoy les falta comida, les falta un medicamento, les falta alguien que se acuerde de ellos. Y a lo mejor no se pueden mover porque están enfermos, están en un estado crítico y no podemos entrar al hospital o a la clínica para asistirlos. Pero sabemos que una obra de misericordia será rezar por ellos. Y de una obra de misericordia concreta será rezar por ellos la coronilla que tanto podemos rezar mañana, tarde y noche. La coronilla, la divina misericordia, una respuesta concreta en esta pandemia. Y es una obra espiritual al alcance de nuestra mano. En el diario que escribió en 6 cuadernos Faustina, como sabemos, y estamos dentro de la novena, tenemos la oportunidad de ver cómo Jesús la va guiando paso a paso y le indica perfectamente cómo vivir la misericordia. La fue guiando paulatinamente a través de distintos medios y canales. Y Él le dijo claramente que la misericordia la podemos vivir de 3 maneras bien concretas. Las obras, que sabemos que tradicionalmente en la Iglesia son 7 espirituales y 7 corporales, las palabras de misericordia y las oraciones de misericordia. Tenemos que ejercerlas, tenemos que hacerla efectiva todos los días. De alguna u otra manera, podemos rezar, podemos hablar o podemos hacer obras de misericordia o las 3 maneras juntas. Pero la pandemia, los hermanos, en realidad que están afectados directamente por esta situación mundial, necesitan de nosotros. Ahí en el lugar donde estamos o mirando más todavía en otros lugares donde hay a lo mejor un familiar lejano, donde hay un cristiano necesitado, donde hay alguien en mi diócesis, en mi arquidiócesis, en mi parroquia, en un grupo de vecinos que está carenciado de algo. Y les digo una cosa, en esta situación tan amplia, mucha gente está regresando a Dios, a los sacramentos y a la iglesia. Nosotros lo estamos viendo aquí en el santuario. Hay muchísimas confesiones, mucha gente está participando de la Eucaristía, vienen a rezar el Vía Crucis, vienen a quedarse toda una jornada como una respuesta. Puede ser por miedo, puede ser porque están desbordados, puede ser por una gracia particular, puede ser por una conversión, pueden ser porque están volviendo a Dios y a la iglesia, por muchas razones, pero la pandemia
también beneficia el volverse a Dios. Y de esto también queremos hablar. Paulatinamente, paso a paso, vamos a ir tomando distintos ángulos. Fíjense esto, la gente vuelve a Dios, ¿por qué? También esta realidad mundial nos está hablando de un límite, el límite humano. ¿Quién puede controlar esta realidad? No podemos. No puede un pueblo, no puede una provincia, no puede una nación, no puede el mundo. Se cerraron las fronteras en muchos lugares, se cancelaron viajes internacionales, locales, conferencias, retiros. Ustedes saben, el distanciamiento social, el uso del barbijo o máscara, como le digan, la higiene estricta. Tantas cosas cambiaron y a lo mejor se extienden. Y tantas cuestiones y preguntas que tenemos. Todo esto nos habla de que nosotros no podemos todo. El ser humano no puede decidir y hacer lo que quiere. Tenemos que aceptar límites, debilidades, complicaciones, situaciones que nos superan. Y fíjense algo más que nos está enseñando esta realidad. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que quedarnos con los que están cerca de nosotros. Tenemos que cuidar a los demás, ser solidarios. Tenemos que pensar no solo que nosotros estamos bien o sanos, que tenemos que, a lo mejor podemos tener el virus y no nos damos cuenta. Por eso cuidar a nuestros ambientes, los que están cerca de nosotros, nuestros prójimos. Tanto nos podemos aprender de esta realidad compleja. Pero eso sí, será si tenemos un corazón sensible, como el buen samaritano, Lucas 10. Toda esta realidad nos interpela, como lo estamos diciendo. Toda esta realidad nos llama a replantearnos la vida, la dirección de nuestra vida, el corazón nuestro, para dónde va, lo que estamos pensando, sentimos, queremos, buscamos, anhelamos. Y creo que hay muchas palabras de Dios para nosotros. Y queremos responder a esta realidad iluminados con la palabra de Dios, que no pasa nunca. La pandemia va a pasar. Y así lo creemos. Y va a haber respuestas de los gobiernos, de la salud, de instituciones, de personas, como lo estamos viendo, de alguna u otra manera. Pero esta palabra viva no va a pasar. Por eso los invito a que tomen también la palabra de Dios como una espada de doble filo. Y vamos a tomar juntos del Antiguo Testamento, del libro del Eclesiástico, un libro de sabiduría, en el capítulo 2. Y vamos a tomar en esta ocasión del versículo 7 hasta el número 11, del 7 al 11. ¿Están listos? Creo que sí, ¿no? Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desvían para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, mis hermanos, vamos a desmenuzar un poco la palabra que vamos a compartir ahora. Tenemos que temer a Dios.
no temer a lo que vivimos o lo que estamos viviendo. Temer a Dios. A Él sí lo tenemos que temer. Porque es Dios justamente. Nosotros somos simples criaturas de Él, que somos sus hijos amados y Él es nuestro Padre. Pero el santo temor de Dios es muy importante para no caer en pecado, en desgracia, para no desviarnos. Y si lo hicimos, siempre podemos volver. Esperar en su misericordia y no desviarnos para no caer. Todos podemos caer en error, en ignorancia, en maldad. Todos somos limitados, frágiles. Por eso hay que estar atento, hay que estar vigilante, hay que hacer el examen de conciencia, hay que dejarse guiar por otros hermanos. Los que temen al Señor tengan confianza en Él. ¿En quién vamos a confiar? ¿Podemos confiar algo en los demás? Claro que sí, tenemos que. Pero en definitiva, si nosotros confiamos en aquel que nos dio la vida, sostiene nuestra vida, nos salvó, nos santifica, es eterno, nunca va a pasar, es el principio y el fin de todo lo creado. Si confiamos en Él que puede hacer milagros, signos y prodigios, si confiamos en Él que es nuestro Dios providente, el que nos da sabiduría, el que nos protege, el que nos alienta, el que nos sana, que nos perdona, que nos libera. Si confiamos, es decir, si creemos, estamos en el camino seguro, sólido, auténtico. La confianza es el signo de los cristianos de este tiempo. No les faltará su recompensa. Él te va a recompensar si confías en Él. Porque nos llama a eso, a confiar, a creer en Él. En este tiempo más que nunca. Porque hay una crisis de fe, una crisis de confianza en Dios y en los demás. Y hasta en nosotros mismos a veces no confiamos en nuestras capacidades. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios. Él te va a beneficiar, te va a favorecer si sos fiel, si sos humilde, si servís a los hermanos, te va a beneficiar. Nunca te va a defraudar, no te va a mentir, te va a hacer bien. El gozo duradero y la misericordia, eso nos va a dar. Lo que vale, lo que dura, lo que permanece, y su amor misericordioso, que es el que más necesitamos cuando no estamos bien y todos los días. Su amor misericordioso que lo puede todo y lo transforma, como lo rezó Santa Faustina en el diario, en el 163. Transfórmame en misericordia. ¿Quién confía en el Señor y quedó confundido? Nunca nos va a confundir. Nunca Dios te va a confundir. Y este es un signo de discernimiento. Si estás confundido puede ser por tu mismo racionamiento o por la realidad que estamos viviendo. Puede estar confundido por algo que te dicen, que está errado o te quieren engañar. Puede estar confundido porque pensaste mal o estás herido en la confianza. Estás confundido porque tenés mala información o porque estás pensando mal. Pero Dios no te va a confundir. Al contrario, su luz te va a dar claridad y te va a llevar por la verdad. Porque la verdad no te defrauda nunca. La verdad es el camino también de la misericordia. Porque si queremos vivir la misericordia, tenemos que vivir en la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Qué importante esto, ¿no? Buscar la verdad, conocer la verdad, querer vivir en la verdad y ayudar a los demás a vivir en la verdad. ¿Quién perseveró en su temor
y fue abandonado. Nadie, nunca abandona a nadie. ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Fíjense esto, ¿no? Invocar, pedir, suplicar, rogar, rendirse ante Él, insistir, perseverar en la oración, a veces hasta los gritos, que salgan del alma. Y si lo invocas de verdad, Él va a ser tu auxiliador, Él va a ser tu juez, Él va a ser tu defensor, tu abogado. Y te va a recompensar con su justicia divina, que no es la que nosotros pensamos o creemos que es la que vale muchas veces. A veces ni existe la humana. Pero Él sí hace justicia a sus elegidos. Y el amor misericordioso es justicia, y la justicia es amor misericordioso, porque Dios es perfecto. Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Fíjense qué riqueza que tiene la palabra. Misericordioso y compasivo. Esto lo tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién es Dios? Misericordia y compasión. Todo con mayúscula y eternamente. Y lo tenemos que ver y ser testigos de esta realidad. Sería importante meditar y reflexionar a la luz de la palabra, a la luz de la experiencia de los santos que vivieron la misericordia con las obras concretas, atendiendo enfermos, consolando, enseñando, protegiendo, curando. Tenemos santos en la iglesia para todas las áreas, para mostrarnos el camino de la misericordia. Perdona los pecados. Una manera en que Dios ejerce su misericordia es perdonando nuestras ofensas, nuestras miserias, nos perdona. Y salva la vida nuestra y la de todos en el momento en que estamos en prueba, en tentación, por caer en una trampa, en el momento que podemos estar próximos de un accidente, nos salva de un virus, de una bacteria, de una enfermedad incurable, crónica, nos salva de una desgracia que podemos perder la salvación, nos salva de momentos extremos. Y sería importante que para darle gloria a Dios digamos en oración y pensemos cuántas veces el Señor nos salvó y nos libró de la mano de nuestros enemigos. Nos libró de problemas que parecían imposibles de resolver. Nos libró de dificultades que nosotros ni nos imaginábamos. Y podremos hacer una lista desde que tenemos uso de razón hasta ahora. ¿De qué nos libró el Señor? Porque hay que glorificarlo, darle gracia y reconocerlo. Y eso es justo y necesario, como rezamos en la plegaria eucarística. Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Y vamos a tomar ahora, hermanos, del Catecismo de la Iglesia, luego de haber tenido esta palabra de Dios que nos ilumina y que nos habla a la vida, porque así debe ser, es un Dios que está comprometido con nosotros. Entonces ahora la Iglesia, que nos entrega esta palabra, nos habla como madre también de un tema que toca muy de cerca esta realidad que nos afecta a todos. Y es ante este desánimo, esta confusión generalizada, uno puede perder la actitud y la virtud clave que da respuesta a esta situación. Y que es la esperanza, la esperanza. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia. Si lo tienen también ustedes, búsquenlo, medítenlo, reflexionenlo. Les comparto el número 1818. Así no nos olvidamos, 1818. La virtud de la esperanza
corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Genial, imperdible. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Corresponde esta virtud al anhelo de felicidad que todos tenemos, que Dios puso en el corazón nuestro. Nos puso un anhelo de felicidad. No nos olvidemos de esto, recordemos, es decir, volvamos al corazón. Hay un anhelo para que seamos felices. ¿Cuánta gente que está angustiada, deprimida, cansada de vivir? Hay un anhelo que está en el corazón, hay que revivirlo, hay que reflotarlo, hay que volver a esa fuente que Dios puso en nuestro interior. Las esperanzas que aspiran, las actividades de los hombres, actividades, también el hacer cosas, el tener metas, el tener proyectos, te da esperanza. Es un ánimo que te viene a animar de una realidad a la otra. ¿Qué actividad querés hacer? ¿Con quién las querés compartir? ¿Pensás en los demás? Qué importante tus actividades. Observalas, analizalas. ¿Son las que el Señor quiere? ¿Las que los demás esperan? Purifica las actividades para ordenarlas al reino de los cielos. Es decir, nosotros como ciudadanos del cielo tenemos que hacer las cosas acá porque estamos en este tiempo concreto, específico, pero también con el corazón puesto en el reino. Las obras de caridad y misericordia o el trabajo que hagamos, el trabajo cotidiano, también con esa proyección eterna para que sea meritorio. Nos protege la virtud de la esperanza del desaliento. Sostiene nuestra vida en todo desfallecimiento. A veces parece que estamos rendidos, que no podemos más, que estamos desbordados por distintas realidades que nos aquejan. Cuando se muere alguien está en terapia, alguien está en una situación crítica, ahí límite. Podemos estar en un desaliento grande, en una actitud de desesperación, que sería lo último, ¿no? Por eso esta virtud dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, de la felicidad eterna. Por eso tenemos que pedir, Señor, aumenta mi fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, que están unidas a otras virtudes, a otras virtudes también llamadas cardinales o morales, humanas. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo. Sálvese quien pueda, eso no existe más. Es decir, eso no trabaja, es decir, doesn't work, como dicen acá. No trabaja, no ayuda, no te sirve a vos y a nadie. Ser egoísta. Sálvese el que pueda. No, nos salvamos juntos. Y esto hay que pensarlo por tanta gente que tiene medios, recursos, pero tiene miedo y no comparte. O son egoístas o son avaros. O se están fijando lo que los demás tienen, pero no dan nada para que los otros puedan vivir con dignidad. Y nos conduce esta virtud a la dicha de la caridad. El amor cristiano, el amor crístico, te conduce a la felicidad. A la felicidad que da el amor realmente, el amor al prójimo, a vos mismo y a Dios, como una virtud teologal,
Eso te da felicidad, te da dicha. Y te bendice este presente y el futuro y a las generaciones que vendrán. La caridad no va a pasar nunca. Y eso sí es lo que tenemos que cuidar. La caridad, hermanos, la caridad que es eterna. Esto va a pasar, esta circunstancia va a pasar, pero la caridad nunca. Como Dios es eterno. Y ahora sí, vamos a tomar la palabra de lo que escribió Santa Faustina en el diario en el 1059. En el diario 1059, y nos dice lo siguiente: para que cada alma exalte mi bondad, deseo la confianza de mis criaturas. Invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable. Que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora. Y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. Eso lo escribió Faustina en su diario espiritual. Fíjense, 1059 dijimos. Jesús primero llama a que exaltemos su bondad. Si hay alguien bueno, si hay alguien bondadoso, generoso, si hay una persona realmente que hace el bien, una institución, ¿de dónde viene todo eso? De la bondad misma que es Dios, la bondad con mayúscula. Por eso tengamos consideración de este Dios bondadoso. No es justiciero, traicionero, vengativo, o que quiere realmente perjudicarnos de alguna manera. Al contrario, Dios es bondad infinita, infinita. Si alguna vez dijimos, qué buena esta persona, cuánto bien nos hizo, cuánto más será infinitamente Dios. Y quiere que exaltemos, que glorifiquemos su bondad, con palabras y obras, en el silencio del corazón. Deseo la confianza de mis criaturas. Y a esto es el deseo de Dios, que confiemos más y más en Él. Y hay grados de confianza. Y a Faustina le dijo alguna vez que a ella le daba lo que los demás no confiaban. Así que hay que confiar más para recibir más. Y que invitemos a los demás a que confiemos en su misericordia, que no hay palabras para describirla. Infinita, inabarcable misericordia. Ayudemos a los demás. Seamos discípulos y misioneros de esta misericordia de nuestro Dios. Que no temamos acercarnos nunca a Él. Somos débiles, somos pecadores, hicimos cualquier pecado o nos imaginamos cualquier cosa. O estuvimos en el barro, en el chiquero, estuvimos en el peor lugar, cualquier vicio, en la mayor oscuridad o malicia. Hay un Dios en Jesús que nos está esperando. Hay un Padre que quiere abrazarnos, el Padre Dios. Nunca dejemos de celebrar la misericordia y volvamos cada día a Él, y especialmente en el sacramento de la misericordia, la confesión. Somos pecadores por naturaleza, pero si elegimos el pecado, es tiempo de volver. La pandemia nos está llamando a volver a Dios. No se puede vivir en este mundo de injusticia, de malicia, de egoísmo, de pecado. No se puede vivir en guerra, en conflicto. Grandes terratenientes
compañías, empresarios, y otros viviendo en la miseria, en la basura, en lo peor, explotados, usados. El pecado ha tomado el corazón y la vida de grandísima cantidad de hermanos nuestros, seres humanos como nosotros. No tienen un Dios misericordioso que alguien les haya anunciado y les ha dado testimonio. Es el tiempo de volver a Él y ayudar a otros a que vuelvan, a encontrarlo, a reconocerlo, a amarlo y a dejarse amar. Todos nuestros pecados se hundirán en el abismo de su misericordia. Acordémonos que es un océano de misericordia, imposible de abarcar y que nos está esperando. Tomamos ahora otro número del diario, el 1192. Y dice así, Faustina: cuando mi alma es atormentada, pienso solamente así: Jesús es bueno y lleno de misericordia, y aunque la tierra se abra bajo mis pies, no dejaré de tener confianza en Él. Fíjense, Faustina experimentó tormentos, crisis, pruebas, tentaciones, presencia diabólica, desprecios, rechazos, maldades, injusticias. Experimentó todas estas realidades. Sin embargo, ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo perseveró? Porque confía Faustina en la gracia de Dios. Faustina confía en el auxilio divino. Faustina confía en su confesor. Faustina confía que la prueba iba a terminar. Faustina confía en la vida eterna. Faustina confía en el auxilio de la gracia, en el consuelo de Dios, en la adoración a Jesús de Eucaristía. Confía en la Virgen. Confía que los pobres le van a recompensar la ayuda que ella dio por caridad. Porque Jesús dijo en su palabra, en Mateo 28, lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí. Ella confía que se lo está haciendo a Jesús y Él la recompensaba. Jesús es bueno y lleno de misericordia. Y aunque la tierra se abra a sus pies, decía, ella confiaba. Aunque este mundo termine, aunque venga el fin del mundo, o antes otras realidades que nos van a atrapar de alguna manera a todos, o venga otra pandemia, o vengan guerras, o vengan crisis sociales, políticas, económicas, o otras realidades que no nos imaginamos, ¿quién nos va a sostener? ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Quién es nuestra roca? Tenemos que estar bien parados en Cristo Jesús, en este Dios de misericordia. Y la clave y la respuesta será: Jesús, en ti confío. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan. Ahí donde estamos, con quién estamos, hagamos actos de fe, esperanza y caridad. Mostremos nuestra confianza. Acuérdense que el mensaje del Señor de la Misericordia revelado a Santa Faustina no se agota. Tiene que renovarse, tiene que recrearse, tiene que aplicarse. Hoy más que nunca tenemos que ver qué caminos abrimos o mantenemos o ayudamos a otros a que lo abran. Por eso, hermanos, escondámonos en el corazón abierto de Cristo y ahí pidamos que Él sea nuestro verdadero refugio, que la sangre y el agua nos purifique y nos libre de la ira del Padre. Y entonces estaremos en buenas manos.
Reconozcamos entonces también qué está haciendo la iglesia. ¿Qué hace la iglesia en este tiempo? ¿Cómo asiste al pobre, al necesitado, al enfermo? ¿Cómo la iglesia también en este tiempo está respondiendo a la realidad a través de los medios sociales, las redes? Y eso es importante que nosotros lo veamos y difundamos, para que otros también cultiven su fe, celebren la fe, compartan la fe a través de cursos, a través de testimonios, a través de cantos, a través de mensajes en cualquier lugar. Podamos nosotros también compartir, share, como decimos en inglés, share our faith, our life of trusting. Compartamos lo que creamos, lo que confiamos. Y les diría que tomemos juntos la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 49 al 50, para seguir este camino de la misericordia, este camino de la esperanza, este camino de la confianza, y ser consolados por nuestro buen Dios, ser amados, ser sanados, ser levantados, ser por el mismo Dios misericordiados, si me permiten la palabra. Porque si tenemos experiencia de Él, podemos caminar iluminados en el corazón, en la inteligencia, en las obras, y vamos a tener esa sensibilidad de la compasión para que muchos otros puedan darle gloria a Él y dar testimonio de que Él está con nosotros. Vamos a encomendarnos juntos a la Madre de Misericordia, a Nuestra Señora, a Santa Faustina, Santa Teresita del Niño Jesús y a los santos hombres y mujeres que en el cielo son testigos de estas realidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos y ángeles de Dios, rueguen por nosotros, y los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vivamos el amor misericordioso. Hasta pronto.